Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos, dependiendo de cuándo y dónde nos estén viendo. Nosotros estamos transmitiendo desde los estudios del Mundo UR Web, su parte médico, su podcast de salud, que, como saben, salimos con un nuevo capítulo semanalmente. La primera anuncio para comentarles nuestras redes, recordarles nuestras redes, @JulioCastroM, @Mundo UR Web. Y recordarle que salimos a través de la plataforma de YouTube, Spotify o Apple Music. En cualquiera de los buscadores colocan en el espacio del buscador Julio Castro Parte Médico y ahí sale cada uno de nuestros programas donde le traemos títulos o temas que tienen que ver con la realidad frecuente del tema de salud en nuestras comunidades. Hoy vamos a hablar sobre un tema que he visto en las redes, en particular se lo vi a nuestra invitada de hoy, que lo vi en sus propias redes sociales y me ha estado llamando la atención, sobre todo en los últimos años, con este tema de los suplementos alimenticios, vitaminas, proteínas, gente que hace ejercicio que se consumen a diario. Para la invitación de hoy tenemos a la doctora Eddie Hernández. Eddie es internista nefrólogo venezolana, trabaja en Venezuela, trabaja en la Policlínica Metropolitana y en la Clínica La Floresta, y es una gran amiga con mucha experiencia en el área de nefrología, sobre todo de pacientes con trasplante, pero también de nefrología general. Eddie, un placer que estés con nosotros. Gracias por estar en el podcast hoy. Buen día o buenas tardes o buenas noches, como dices tú. Gracias por la invitación. Un placer en poder ayudar a informar en temas de salud tan importantes. En mi caso del área renal, la enfermedad renal se ha convertido ahorita en casi cifras epidémicas debido a su alta incidencia, sobre todo en pacientes con patología diabética o patología hipertensiva, pero sin embargo se han sumado otras causas de insuficiencia renal y ahora las estamos viendo asociadas a ingesta de sustancias que pueden llegar a ser nocivas para los riñones. Sí, yo de hecho me vino el título porque vi en una de tus redes que me salió por el algoritmo mío y vi que hablaba sobre ese tema y por eso creo que es importante que lo hablemos. Pero quisiera primero uno que le explicara a nuestro público, que es público que no es médico, un poco cuál es la función de los riñones, sobre todo en relación a los, mm, los alimentos o las sustancias que nosotros ingerimos por la boca, pues lo que comemos, las vitaminas que tomamos, los analgésicos que tomamos, los medicamentos que tomamos, y cuál es la función del riñón en ese proceso que se produce a diario. La función renal es la capacidad óptima de los filtros renales llamados glomérulos de limpiar toda nuestra sangre de lo que consumimos y del metabolismo de muchas sustancias que se procesan en nuestro cuerpo. Cuando la sangre llega a los riñones, esos filtros o glomérulos renales filtran la sangre, la limpian, la depuran y esas sustancias son eliminadas en la orina. Cuando eso ocurre de manera normal y la función está por arriba del 100%, eso son función renal normal. Los riñones están funcionando normalmente. Cuando medimos esas sustancias que principalmente son la urea y la creatinina, toda esa urea y toda esa creatinina que se genera del metabolismo final de muchos productos debe estar presente en la orina como desecho, como toxina. Cuando las midamos en sangre, si la función renal está óptima, esa urea y esa creatinina deben estar normal. Cuando ocurre lo contrario, es decir, que la urea y la creatinina están elevadas en sangre, es lo que se llama insuficiencia renal, que es la incapacidad de los riñones de limpiar nuestra sangre de esas toxinas. Y a eso es a lo que nos vamos a referir. Cuando nuestros filtros renales reciben el procesamiento de esas sustancias que tú nombraste ahorita, vitaminas, minerales, contenidos de sustancias que la gente consume. Ahorita nos vamos a referir y nos vamos a desviar un poco al contenido que yo hice, porque quería hacerlo como poner el tema en el tapete y llevar un poco esto hacia la prevención, que es lo que nosotros debemos hacer como médicos. Informar, alertar, nutrir de información al público general, de manera de que el público tenga esta información, haga una reflexión, busque ayuda, busque más información y se exponga
menos a estas sustancias que pueden ocasionarle daño. Lo hice como una manera de reflexión y de alerta, pero también es importante saber que hay personas que son más susceptibles a otras. No quiere decir que todas las personas que toman sustancias van a desarrollar insuficiencia renal. Hay una disposición, hay una sensibilidad individual que hace que tú estés más dispuesto o expuesto y que puedas desarrollar una patología. Es decir, los ancianos, los niños, los pacientes que ya tienen diagnóstico de enfermedad renal previa, los pacientes que tienen diabetes o hipertensión o otras comorbilidades, esas personas van a ser más susceptibles. Pero asimismo, dentro de la población general, que llamamos población sana, pueden haber individuos susceptibles y desarrollar una toxicidad a estos elementos sin saberlo. Y ahí era donde yo quería hacer un llamado de alerta. Fíjate, Eddie, Me referí principalmente al uso de sustancias en los pacientes que van a los gimnasios, que hacen deporte, que quieren moldear su cuerpo, y hablaba de las sustancias que contienen creatinina o algunos preparados que no solamente tienen creatinina, sino se acompañan de otras sustancias. Y eso puede ser nocivo o puede no ser nocivo. Es decir, si me refiero a la creatina como tal, nuestro cuerpo metaboliza creatina. Cuando yo tengo una dieta normal en proteínas que contienen carne, pescado o huevos, la creatina la voy a sintetizar a nivel del consumo de esas proteínas normales. La creatina se va a ir el 60% en forma de creatininfofoquinasa al músculo para estar disponible y dar energía rápida, y el 40% se queda como creatina. Cuando yo consumo creatina de manera exógena, la idea es que esa creatina se acumule en el músculo y sirva como fuente de energía disponible de manera rápida para ejecutar un ejercicio que puede ser intenso y rápido, y yo necesite que mi músculo tenga energía disponible para que el músculo responda de manera más eficiente a ese ejercicio, y en la medida que lo utilice, nosotros podamos ir formando más masa muscular. Ese es el principio de la utilización de creatinina en el paciente, perdón, en la persona que va a hacer deporte. Y se aprobó en las Olimpiadas de Barcelona de los años 90 como una sustancia que podía ser utilizada para los atletas de alto impacto o que requerían este tipo de sustancias para que el músculo pudiera utilizarla como energía rápida. Y no producían ninguna alteración en las pruebas de doping. Es una sustancia que está aprobada, que no es un medicamento como tal, sino es un complemento, y utilizada de manera razonable no va a producir ningún riesgo. El tema está en que si tú tienes una dieta alta en proteína y la vas a usar adicionalmente, o si tienes alguna predisposición, o si tienes una patología, a eso era que teníamos que hacer un llamado de atención. Fíjate, es difícil ahorita que no veamos un paciente en la consulta nuestra que no consuma algo que no fue indicado por un médico. ¿Okay? La gente usa vitaminas de múltiples tipos, usa suplementos, algunos naturistas que ni siquiera saben qué componentes exactamente tienen, usan analgésicos regularmente, sobre todo las personas mayores de 50 años porque tienen dolores crónicos, y los que hacen algún tipo de deporte, en particular los que van a los gimnasios, usan en algunos casos esteroides anabólicos, en unos casos usan derivados proteicos de alta concentración. Y un poco siempre me llama la atención de tratar de alertar a la gente de que estos elementos que en teoría son naturales pueden tener un efecto sobre la función renal. Perdón, sobre todo si tú tienes una condición que no conoces previa, que puedes tener una susceptibilidad especial. Pero, por ejemplo, del número de pacientes que ustedes ven que llegan a insuficiencia renal, ¿qué porcentaje de todos los pacientes que tienen insuficiencia renal, a pesar de que sea una proporción relativamente pequeña, lo que quiero es resaltar que puede pasar,
está relacionado con el uso de medicamentos o sustancias que pueden haber dañado los riñones y llegan a insuficiencia renal, y de alguna manera cuáles son esos tipos de sustancias que pueden llegar a producir daño renal irreversible. Claro, aquí la respuesta debe ser muy amplia, porque te repito, tú mismo acabas de decir una verdad muy cierta. Las personas se automedican de todo, desde un bebedizo, como decimos en mi tierra, o un té de orégano orejón, que lo utiliza mucho la gente para eliminar las piedras renales, hasta automedicarse ibuprofeno, diclofenac para los dolores comunes o muy fuertes, y también las personas que utilizan los multivitamínicos. Todo es automedicado. Algunos lo refieren en la consulta, otros lo niegan, otros simplemente no lo comentan si tú no lo interrogas. Si no forma parte de hacer tu historia clínica, tampoco lo vas a evidenciar, porque si no lo preguntas, el paciente espontáneamente no te lo va a decir. ¿Cuál es el peligro? Vamos a empezar por los analgésicos, que son comúnmente automedicados y son de venta libre en nuestro país. Los AINES, que los llamamos todos los médicos en medicina AINES, son analgésicos inflamatorios no esteroideos, y traducido para nuestro público es diclofenac, ibuprofeno, Notolac, etcétera, y todos sus derivados de venta libre. Las personas les duele la cabeza, lo consumen. Las personas van al gimnasio y se excedieron de ejercicio, pueden consumirlo. Tuvieron un traumatismo pequeño o grande, se les indica o lo autoconsumen. ¿Qué ocurre con este tipo de sustancias? Estas sustancias producen un cambio muy específico en nuestros riñones, en un sitio que se llama glomérulo y túbulo, produciendo allí momentáneamente una reacción isquémica de esta parte del riñón. Es decir, que le falta por un instante, después de que consumes estos medicamentos, oxígeno y sangre a esa parte del riñón. Y la respuesta va a ser subir en algunos casos la tensión y retener más agua y sodio o sal. Y esto es lo que se llama nefritis túbulo-intersticial, que es ocasionado por el consumo de este tipo de sustancias. Unas personas lo pueden desarrollar y otras personas no lo pueden desarrollar. Cuando se desarrolla agudamente se llama nefritis túbulo-intersticial aguda y se manifiesta con aumento de la urea y la creatinina y con aumento de las cifras de tensión arterial, y los pacientes consultan a la emergencia con este tipo de patología. ¿En qué frecuencia se puede observar esta anomalía? Se ve más en los pacientes, como dijiste tú, añosos, en los pacientes hipertensos, en los pacientes que ya tengan una patología previa, pero últimamente lo estamos viendo en pacientes jóvenes, lo estamos viendo en mujeres que lo consumen cuando tienen dismenorrea, es decir, dolores menstruales, y la susceptibilidad no está reportada en la literatura. La susceptibilidad individual no está reportada, pero si vamos a los reportes de población general, la nefritis túbulo-intersticial puede presentarse hasta en el 5% de los pacientes que lo consumen. Entonces es un número que hay que ponerle atención. Con respecto a los suplementos proteicos, el cuerpo debe recibir en una dieta normal proteica entre 1 a 1.2 gramos por kilo de peso de proteína. Nosotros hemos visto en los pacientes que van, en las personas que van al gimnasio, consumos de proteínas de hasta de 2.5 a 3.5 gramos por kilo de peso, que está permitido en atletas, y cuando se han medido estudios en atletas sanos, esta cantidad no produce daño, sino lo que se activa es la hiperfiltración, es decir, los riñones hiperfuncionan para poder metabolizar toda esta sobrecarga de proteínas y activan lo que se llama la reserva funcional renal. Esa reserva funcional renal se va a agotar en la medida en que tú le pidas a esa reserva respuesta. Es decir, si yo estoy manejando un auto, que es mi ejemplo favorito, en el tablero hay unas indicaciones de las revoluciones por minuto a la que se debe llevar el motor del auto. Si yo la llevo siempre a más de 3.000 revoluciones por minuto, en algún momento el motor va a sufrir daño. Lo mismo ocurre con la reserva funcional renal. Yo puedo consumir dietas altas en proteínas,
luego ponerle todas estas sustancias, mi riñón va a activar su reserva funcional renal de reserva, va a ser capaz de procesar todos estos excesos, pero va a llegar en un momento en que, dependiendo de cómo yo maneje esos excesos, pueda agotar yo mi reserva funcional renal. Y así con todas las sustancias. Hay estudios que publican cantidades de pacientes que se siguen en un tiempo de estudio, que es lo que nosotros hacemos en medicina, que tú lo sabes mejor que yo, que manejan las estadísticas de salud y muchos trabajos. Para el público en general, lo que nosotros investigamos tiene que ser con un número de pacientes que llenen un ejemplo como para probar que los individuos que estuvieron expuestos en un periodo de tiempo a esas sustancias pueden desarrollar un compromiso de la función renal. A eso es a lo que apuntan los estudios médicos para poder probar si una sustancia o no es dañina para el riñón. Entonces, cuando nosotros hablamos de los AINES que acabo de hablar, cuando hablamos de dietas hiperproteicas, cuando hablamos de suplementos proteicos que contengan o no anabolizantes, que son las hormonas androgénicas que tú estabas hablando en algunos casos, o otro tipo de hormonas que se utilizan para aumentar la masa muscular, los estudios investigan que los pacientes expuestos a esas sustancias, seguidos en un periodo de tiempo, puedan o no desarrollar daño renal. Y ahí es cuando nosotros hablamos con una base diciendo que los estudios que están publicados para los AINES, para el exceso de estas sustancias, sí han demostrado que pueden producir daño renal. Cuando no hablamos en ese sentido, pues no podemos emitir una opinión objetiva si no tenemos este aval de los estudios médicos. En el caso que tú me estás haciendo la entrevista hoy, casi todas las literaturas que nosotros revisamos, todos los trabajos que nosotros exponemos, están basados en seguimiento de poblaciones sanas y en seguimiento de poblaciones que ya tengan una predisposición o una enfermedad de base renal. Y es cuando nosotros comparamos los individuos sanos con los individuos que ya tienen un compromiso renal. Estoy hablando de pacientes hipertensos que tengan un compromiso renal, de pacientes diabéticos que ya tengan enfermedad renal o de pacientes que tengan diagnóstico de enfermedades propias del riñón, que en nuestra terminología le llamamos glomerulopatías. Los individuos sanos, repito, pueden exponerse a esta sustancia, pero en la medida que lo hagan de manera inadecuada, sin una directriz, sin un seguimiento, sin una evaluación previa, pueden tener compromiso de su función renal por no haber hecho algo tan sencillo como una evaluación inicial o hacer una consulta con las personas que realmente pueden manejar estas sustancias e indicarlas de manera adecuada. Como te dije al principio, si yo consumo una dieta hiperproteica y me pongo a estas sustancias, voy a aumentar el riesgo de manera lógica, repitiendo otra vez, porque estoy agotando más rápido mi reserva funcional renal en respuesta a cuando yo me expongo a una hiperfunción por poder eliminar esta sustancia. Es decir, el riñón va a adaptarse a las exigencias. ¿Cuánto tiempo tienes de reserva para adaptarte cada vez que exageres a esto? No lo sabemos. Y eso es la exposición en el tiempo. Hay estudios que dicen que el uso de estas sustancias a largo plazo pueden ocasionar nefritis tubulointersticial crónica, pueden asociarse a tensión alta o no. Y hay estudios que refieren que estas sustancias usadas de manera racional en el largo plazo en adultos jóvenes que van al gimnasio, hablando solo en el caso de la creatina como consumo adicional para el manejo de la masa muscular y la energía muscular, no pueden ocasionar daño en un adulto joven que la tome moderadamente, controlada. Los estudios reportan eso. Sin embargo, también, vuelvo a repetir, hay estudios para otro tipo de pacientes donde sí vemos compromiso
de la función renal. Fíjate, una de las cosas que siempre queremos transmitirle a nuestros oyentes es mensajes de prevención. Y uno de los elementos que habitualmente vemos en nuestros ejercicios médicos es que un paciente que aparentemente era sano, de repente llega con determinadas situaciones y encuentra que el paciente tiene insuficiencia renal y él no percibe que había una situación previa que lo hizo llegar a suficiencia renal. Cuando empieza a hablar con él, tiene años tomando antiinflamatorios no esteroideos, además era un hipertenso que no estaba controlado, etcétera. Hay una suma, como tú explicaste bien, de factores. Hay algunos elementos que la gente puede identificar tempranamente como evidencia de daño renal, que ellos puedan decir, mira, estoy viendo esto, déjame ir al médico para chequearme, porque habitualmente los riñones en general tienen pocas manifestaciones sobre la práctica de los pacientes, pero algunos conceptos generales que tú le dijeras a la gente, mira, si usted tiene esto, vaya al médico, si usted tiene aquello, vaya al médico, porque puede ser evidencia que tiene un daño renal, aun cuando usted no tenga necesariamente síntomas importantes. El tema, como tú dices, es que a veces la enfermedad renal crónica es silente, es decir, no produce síntomas. Como cuando nosotros decimos que la hipertensión arterial es el enemigo silencioso. ¿Por qué? Porque la hipertensión a veces no produce síntomas, pero silenciosamente está atacando a los órganos que consideramos blancos para la hipertensión, como el cerebro, el corazón y los riñones. La enfermedad renal crónica a veces cursa de manera silente. Eso quiere decir que no produce síntomas tempranamente. Pero cuando hay síntomas, ¿qué le aconsejo yo a la gente que esté pendiente? Si hace edema o hinchazón de los párpados, edema o hinchazón de los miembros inferiores o tobillos, si ocasionalmente le hacen un examen de orina y en el examen de orina se evidencia lo que nosotros llamamos cruces en el examen de orina. Si el paciente no era hipertenso y ocasionalmente en una consulta al azar le toman la presión arterial y está elevada después de él estar sin presión arterial elevada. Cuando el paciente le hacen un perfil para su trabajo ocasional y le hacen unos laboratorios y reportan dos sustancias que se hacen en un examen simple de sangre, que es la urea y la creatinina. Si la urea y la creatinina están por arriba de los parámetros que reporta el laboratorio, pues eso es una alerta también. Si hay cambios en el color de la piel, si hay cambios en el aliento de la persona, porque cuando la urea se acumula, que es una toxina que debe ser eliminada por el riñón, la urea produce un olor característico en el aliento de la persona y en el sabor de su boca. Esas serían básicamente las cosas que podría estar pendiente la persona. Buenísimo, Eddie. Yo creo que hemos ido sobre estos conceptos que son fundamentalmente preventivos. Creo que un mensaje central es que aún en personas sanas, el consumo de sustancias debería tener alguna forma de guía médica, de que usted se chequee aún siendo sano, sobre todo si la consume en cantidades importantes. Y a las personas que tienen otras condiciones, en particular diabetes e hipertensión, pero también enfermedad renal, el consumo de estas y otras sustancias, inclusive medicamentos, debe ser algo que debe consultar con sus médicos para mantener una salud renal lo más larga posible. Creo que estos mensajes son interesantes para nuestra población porque, como hablamos anteriormente, hoy en día es casi raro encontrar a alguien que no consuma algo que no haya sido indicado por médico, en particular las personas que hacen algún tipo de actividad física, que van al gimnasio, que practican algún deporte, porque algún amigo le recomienda ponerse unas inyecciones o toma este suplemento o tómate este polvo, usa esta merengada. Es súper común verlos en nuestra práctica y creo que el tema de la salud preventiva para nosotros es fundamental cuando hablamos de los riñones, que la enfermedad renal, terminal renal, es un dolor de cabeza para las personas, para la familia y en general para la sociedad. Gracias, Eddie, por estar con nosotros. Tocaremos otros temas como la nefropatía asociada a la diabetes, la insuficiencia renal crónica y diálisis como problemas que nos aquejan regularmente para nuestra población. Gracias por estar con nosotros y siempre invitada con nosotros. Gracias, Eddie. Gracias por la invitación. Feliz día para todos. Bueno, amigos, no me queda sino despedirme de ustedes, insistir sobre estos temas de prevención, sobre todo con el consumo de sustancias que no son indicadas por médicos. Esperamos estar en los próximos
semanas con nuevos temas que tienen que ver con esta y otras realidades de los problemas de salud de Venezuela y del resto del mundo. Se les quiere mucho, manténganse sanos y nos seguimos viendo por aquí. Hasta luego.